Bueno, vamos a empezar ahora con el concepto de patrimonio. En general, el común de la gente sabe perfectamente de qué se trata el patrimonio. En general, uno lo asocia a bienes muebles e inmuebles, o a lo que uno tiene, para hablarlo en criollo. Pero lo cierto es que el patrimonio excede este concepto de es patrimonio todo lo que uno tiene. Si leemos bien en el fino, en la definición, es sí, es verdad, es lo que uno tiene. Lo que uno tiene, pero también lo que uno debe. En definitiva, el patrimonio va a ser todos los derechos y obligaciones que tengamos las personas, y cuando me refiero a personas, estoy refiriéndome a personas humanas o personas jurídicas. Ahí me he dado cuenta que eso es un error mío que puse personas físicas, porque en mi cabeza todavía sigo con el viejo código. Es un error que no lo puedo modificar. Bueno, después lo modifico también. Es personas humanas, no es personas físicas, pero bueno, es la misma concepción, digamos. Entonces, es todos los derechos y obligaciones que tenga una persona humana o jurídica que sean susceptibles de valoración económica. Y con esta cuestión de que sean susceptibles de valoración económica, yo ya ahí voy a cortar, o digamos, voy a hacer como un filtro de qué derechos o de qué obligaciones voy a estar hablando. Ustedes saben que nosotros tenemos derechos y obligaciones que no tienen que ver, que no son susceptibles de valoración económica, o que no tienen que ver con cuestiones económicas, sino que tienen que ver con algo más. Lo cierto es que la mayoría va a terminar teniendo que ver con una valoración económica, pero aquellos derechos u obligaciones que excedan a una valoración económica, sin ir más lejos, los derechos humanos en general, no van a ser, no van a formar parte de este gran concepto que es el patrimonio. Cuando se habla de patrimonio, digamos que hay diferentes categorías, que son categorías teóricas que se utilizan un poco a los efectos de entender de qué se trata. Teóricas y solamente, obviamente que teóricas jurídicas, y hoy vamos a verlas un poco porque son palabras que les van a ir apareciendo, o que les deben haber ido apareciendo en la vida, pero vamos a ver un poco de qué se tratan. Entonces, dentro de los elementos del patrimonio, vamos a tener como dos grandes grupos. Por un lado, los activos, y por otro lado, el pasivo. Esto por ahí es muy fácil de verlo, es que uno lo ve rápido cuando uno piensa en una empresa, ¿no? El activo y el pasivo de una empresa. Lo que tiene y lo que debe, Es, básicamente. es bastante contable, Es digamos. bastante, exactamente. Sacando los derechos en los En activos, lo demás es todo contable. Exactamente. Uno en realidad, cuando escucha la palabra activo y pasivo, lo asocia con esto, ¿no? Con la cuestión contable. Es que en definitiva es una cuestión contable, porque en definitiva son cuestiones que tienen que ver con valoraciones económicas, o sea, que sean susceptibles de ser valoradas económicamente. Entonces, los activos de un patrimonio, no importa si estamos hablando de una persona jurídica, por ejemplo, una empresa, o estemos hablando de una persona humana, los activos van a ser aquellos bienes que tengan estas personas, y dentro de bienes vamos a hablar de bienes materiales e inmateriales. Y les adelanto lo que voy a explicar ahora en unos minutos, que es bienes es mucho más que hablar de cosas. Bienes, el concepto de bienes es mucho más amplio. Ahora lo vamos a ver de todas maneras, pero yo se los voy adelantando. Porque en general uno asocia la palabra bienes con cosas, ¿no? Las cosas que tiene una persona. Bueno, no. Bienes es mucho más que las cosas que tiene una persona. Porque bienes incluye tanto bienes materiales como inmateriales. Son los derechos que tiene la persona y son los créditos que tiene esa persona. Cuando hablamos de derechos, como les dije antes, son aquellos derechos que sean susceptibles de valoración económica. Todo eso va a ser el activo que tienen las personas, o sea, el activo dentro del patrimonio. Pero por otro lado, va a existir un pasivo. Y los pasivos son las deudas que tengan las personas y las obligaciones. Por ejemplo, una obligación de hacer algo que sea susceptible de valoración económica, porque pueda ser reemplazada con una valoración económica, va a ser parte del pasivo patrimonial de la persona. Cualquier cosa, si alguna cuestión la ven como muy abstracta, me dicen y buscamos ejemplos, no se preocupen y lo hacemos. Si hay alguna duda, me paran, vuelvo para atrás, yo por ahí voy avanzando, pero cualquier cosa me dicen. Entonces, para que cuando hablamos de patrimonio, deben cumplirse ciertos principios.
Por un lado está el principio de unidad del patrimonio. ¿Qué significa esto? Que todas las personas, o humanas o jurídicas, vamos a tener un único patrimonio. Esto, como habíamos hablado en la clase pasada, creo que lo había hablado con ustedes, si no me equivoco, si no con algún otro grupo, pero creo que con ustedes, esto en ciertas situaciones puede causar un problema o puede ser un problema, porque como el patrimonio de las personas es, a su vez, funciona como garantía de los acreedores, cuando una persona tiene más deudas que patrimonio, o por ahí no tiene más deudas que patrimonio, pero tiene deudas importantes, responde con su patrimonio. Y no puedes separar y decir, bueno, con este respondo y con otro no, porque el patrimonio debe cumplir este principio de unidad patrimonial. Esto no significa que haya ciertos bienes que la ley, por otros motivos, decida proteger. Ustedes saben, muchos deben haber escuchado una vez hablar de poner la casa como bien de familia. ¿Han escuchado esa expresión? Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Es En realidad, invalorable. esto lo que busca es una protección a un bien determinado que es por sus características pueden perjudicar al núcleo familiar. Entonces uno no puede poner cualquier cosa como bien de familia. Cuando uno va a los requisitos, hay ciertos requisitos para poner como bien de familia, que sea vivienda familiar, que ahí es donde uno habite con su familia y demás. Si, por ejemplo, una persona tiene, no sé, 5 departamentos, no podría poner los 5 departamentos como bien de familia. Puede poner uno. Incluso como beneficio, esto de ponerlo como bien de familia, que ahora no se llama más como bien de familia, tiene otro nombre, pero comúnmente se sigue conociendo la jerga como bien de familia. eh, e incluso uno podría decidir de repente levantarlo como bien, sacarle este como bien de familia por algún motivo. Por ejemplo, no sé, ustedes alguien va a alquilar, no sé, va a alquilar un departamento, tiene un amigo, un familiar que le sale de garante, que lo tiene como bien de familia, entonces lo desafecta de este como bien de familia. ¿Para qué? Para que respecto a esa garantía pueda ser atacable el bien y después lo vuelva a poner como bien de familia para que el resto de los acreedores no puedan atacarlo. O sea que existen estas cuestiones. Sin embargo, esto, como les dije antes, es una decisión del legislador de proteger cierto tipo de bienes, que son cosas, que son inmuebles, que por sus características necesitan ser protegidos para el cuidado de la familia. Sin embargo, esto no ataca este principio de unidad patrimonial, porque el patrimonio sigue siendo uno solo, por más que haya un bien específico que no pueda ser atacado por los acreedores. Y además, no significa que no pueda ser atacado por ningún acreedor. Hay ciertas circunstancias donde pueden ser atacados por los acreedores. Por ejemplo, para deudas anteriores a la Constitución, si se levanta el bien de familia, como les acabo de decir, para bueno, algunas deudas que tienen que ver con el consorcio. Bueno, hay ciertas situaciones en las que podría atacarse, por lo cual no se ve rota o no se ve violentado este principio de unidad del patrimonio. ¿Qué ha hecho el ser humano históricamente para poder sortear esta dificultad de que el patrimonio tenga una unicidad? Bueno, ha creado figuras como las sociedades, que lo hablamos la vez pasada, ¿no? A la que tiene un patrimonio suyo, cada sociedad, o sea, como persona jurídica, va a tener su propio patrimonio distinto del de sus socios o el de sus accionistas, según el tipo societario del que estemos hablando. Y después tenemos otra figura que no la vamos a desarrollar para nada, pero se las nombro, que es el fideicomiso. El fideicomiso también sirve para la desafectación de parte del patrimonio, pero esos bienes que van a ser afectados para el fideicomiso van a salir del patrimonio de la persona y van a ingresar a otro patrimonio. Por eso es que no se rompe nunca esta unidad de patrimonio, porque no es que, bueno, yo separo estos bienes, pero siguen siendo míos. No, una vez que se constituye el fideicomiso, esos bienes son separados y van a ser titularidad de otra persona en el fideicomiso. Pero no me voy a meter con eso porque no es no es de lo que trata la clase. Pero lo que les quiero es tirar un par de figuras que existen, que quizás a veces da la sensación de que confunden y que rompen este principio, pero en realidad no lo hacen, porque lo que hay es una transferencia de ese patrimonio que sale de un patrimonio e ingresa en otro, pero no se rompe esta unidad. Otro de los principios importantísimos es el de la universalidad. ¿Qué significa esto? Lo que hablábamos antes, que el patrimonio está compuesto por la totalidad de los activos
más toda la totalidad de los pasivos. De hecho, quizás alguna vez ustedes hayan escuchado hablar de lo que llaman juicios universales. ¿Alguna vez alguien escuchó nombrar esto, los juicios universales? Bueno, los juicios universales básicamente son los juicios que involucran todo el patrimonio de una persona, que son los concursos, las quiebras y las sucesiones. Esos tres tipos de juicios son juicios que se realizan por circunstancias distintas. Una es por una situación de deuda, como los concursos o las quiebras, y la otra es por una sucesión una situación de que muere una persona y cuando muere una persona se tiene que resolver de alguna manera qué pasa con su patrimonio. Por eso se llaman juicios universales a estos tres casos, porque son juicios que involucran, por diferentes motivos, la totalidad del patrimonio de una persona. Y otro principio que se va a aplicar al patrimonio es el principio este de inalienabilidad durante la vida de la persona. ¿Qué significa esto? Que nadie puede desprenderse de todo su patrimonio en vida. Es imposible. Aunque pareciera que sí, siempre la persona va a tener algo más. Algo va a tener en su patrimonio, siempre. Puede ser que eso que le quede no sean activos, que sean solo pasivos, pero algo siempre va a tener. Es imposible de que alguien no tenga patrimonio. A los efectos jurídicos. Después que sea un patrimonio relevante y irrelevante es otra cuestión. Pero a los efectos jurídicos todos somos titulares de patrimonio. Entonces, ¿para qué nos sirve tener patrimonio? ¿Cuáles son las dos funciones principales de un patrimonio? Una, como les mencioné hace un rato, el patrimonio es garantía común de los acreedores. Quiere decir que tus acreedores pueden ir y atacar todo tu patrimonio. Y lo otro, la otra cuestión, la otra función del patrimonio es indicar qué capacidad jurídica tiene esa persona, ya sea una persona humana o una persona jurídica. Entonces, como les dije hace un rato, en general hay una confusión que se suele dar asociar la cuestión del patrimonio con bienes y a su vez asociar la cuestión de los bienes con con el término cosa. El término cosa es un término que está definido en el Código Civil y Comercial eh, y que explica qué es cosa y que muchas veces la gente indistintamente habla de cosa o habla de bienes. Y esto es erróneo. ¿Por qué? Cuando hablamos del concepto cosa, estamos refiriéndonos solamente a bienes materiales. Como yo les dije hace un rato, los bienes que conforman el patrimonio, dentro de lo que es el activo del patrimonio, pueden ser materiales o inmateriales. La cosa, las cosas, necesitan siempre ser material. Si un bien no es material, no puede ser considerable cosa a los efectos del Código Civil y Comercial. Hay una excepción que viene del viejo código, que es cuando habla de la energía y las fuerzas susceptibles, las fuerzas naturales de la naturaleza, que sean susceptibles o ser puestas al servicio del hombre. Por ejemplo, no sé, el viento que genera energía eólica, la energía generada se considera un bien material a los efectos, y esos son como casos muy específicos que parecieran grises, ¿no? A los efectos de definición de cosas y son considerados bienes materiales. Hay otros bienes que no van a ser cosa. Ahí yo les adelanto, ahí les puse la pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con el software? ¿El software es cosa o no es cosa? Y esto de que sea cosa o no sea cosa va a tener algunas implicancias jurídicas distintas. Lo que sí ocurre con las cosas es que necesitan tener un valor económico. Y si no lo tienen, tienen que ser susceptibles de tener un valor económico. Si no son susceptibles, si no se cumple este requisito de que sean materiales y susceptibles de tener un valor económico, serán algo más, pero no podrán ser una cosa. Otra de las clasificaciones que vamos a tener dentro de las cosas acá tienen, esta es una cuestión de un montón de clasificaciones que tenemos y subclasificaciones jurídicas, como les dije, son elementos teóricos. Ahí yo se lo estoy dando hiper recontra resumido para que se imaginen, esto es una materia de cinco, solamente todo esto es parte de una materia de 5 meses de la facultad. Solamente esto que les estoy dando hoy en una clase, ¿eh? Así que yo se los doy hiper resumido. Entonces, las cosas a su vez se van a tener distintas clasificaciones. Pueden ser cosas muebles o inmuebles,
según cómo estén adheridas, esto es bastante fácil de entenderlo, según si están adheridas al suelo, no adheridas al suelo y se pueden mover, sacar, trasladar y demás. Pueden ser principales o accesorias y pueden ser fungibles o no fungibles. Nuevamente, no se vuelvan locos con esto, son categorías teóricas que para algunas cuestiones van a servir para algunas clasificaciones, pero son cosas que quizás las exceda a ustedes, pero bueno, son principios básicos que por lo menos a nivel clasificatorio se los tengo que decir. Entonces, volviendo a este concepto de bienes que yo les había puesto al principio, cuando hablábamos de patrimonio, vamos a tener dos tipos de bienes. Los bienes físicos, que van a ser las cosas, y los bienes inmateriales. En el slide anterior yo les ponía, ¿no? ¿Qué pasa con el software, ¿no? Les puse en la anterior, les ponía yo la pregunta, ¿el software es cosa? Durante mucho tiempo, eh, años atrás, estoy hablando hace 30, 40 años atrás, a veces había cierta confusión con el software porque se relacionaba el concepto de software con el soporte material del software. Entonces se decía, sí, es cosa, porque se pensaba en el CD que lo contenía, o se pensaba en el disco rígido que lo contenía, o en cualquier otro soporte material que lo contuviera. Lo cierto es que el software no va a ser cosa. El software, el código, todo eso que uno escribe o que escriben los programadores, uno escribe no, porque yo no escribo nada, que escriben los programadores, va a ser código, va a ser derecho de autor, va a ser un bien inmaterial intangible, así como un libro, el contenido de un libro es un bien inmaterial intangible. No importa el soporte que yo tenga, no importa que yo el libro lo tenga, sí, en papel. Esto no es un libro, pero imaginémonos que es un libro. No importa eso. ¿Por qué? Porque lo que tiene valor, por supuesto que el material que lo contiene tiene un valor, todo tiene un valor, pero en realidad lo que le da valor al libro es la historia, es la trama, es lo que está escrito. Yo lo puedo tener en forma virtual, lo puedo tener en soporte, no sé, lo puedo tener en papel Biblia, lo puedo tener en una hoja rústica, lo puedo tener en una tablet de la computadora, en un drive subido a la nube, no importa cuál sea el soporte. Lo que le va a dar valor a ese bien inmaterial es de qué se trata, de qué va el libro, quién es el autor que lo escribió, bueno, hay un montón de cuestiones, pero en sí como bien que genera un derecho, que es un derecho de autor, igual que el caso del software, va a ser un intangible. Intangible es aquello que uno no puede tocar. En general, no en general, todos los derechos de propiedad intelectual son un gran ejemplo de intangibles. Por lo tanto, si son intangibles, no pueden ser objeto de derechos reales. Y en nuestro código tenemos toda una sección que habla sobre los derechos reales. Muchas veces, erróneamente, se quiere aplicar principios o cuestiones, alguna que otra se puede aplicar, pero en general no, se quiere aplicar normativa que tenga que ver con los derechos reales a los derechos intangibles, a los bienes, a estos bienes inmateriales intangibles, y en realidad se los quiere asimilar. Bueno, en algunas cuestiones podríamos asimilarlos, pero lo cierto es que son cosas distintas. El fondo de comercio es otro ejemplo. Es un bien inmaterial y es intangible. El fondo de comercio va a estar compuesto por un montón de cosas. Vamos a estar compuesto por bienes materiales, por cosas físicas, pero también va a estar compuesto por otros derechos. De hecho, las marcas son un objeto que está contenido, un bien inmaterial, intangible, que está contenido dentro del concepto de fondo de comercio. Ustedes van y se fijan en la ley, lo que es, qué es el fondo de comercio, qué compone el fondo de comercio, van a ver que tenés bienes materiales y bienes inmateriales. Pero el concepto de fondo de comercio en sí, como bien, es siempre un bien inmaterial. Nuevamente, si hay dudas, si algo no se entiende, si ven que voy muy rápido o muy teórico, me paran y me preguntan. Vamos a ver otra de las categorías que necesitamos saber. Y esta es una de las que a veces genera un poco más de confusiones porque por ciertas formas, en ciertos momentos como que se pisan. Vamos a diferenciar. Tenemos una categoría que son los hechos y los actos jurídicos.
Entonces, ¿qué es un hecho jurídico? Un hecho jurídico es un acontecimiento que se produce. Y no tiene que ver con la voluntad de las partes, sino que es un acontecimiento que se produce. Por supuesto que muchas veces se produce por voluntad de las partes, pero en lo que se centra el hecho jurídico así es en el acontecimiento. Por ejemplo, un nacimiento, una modificación o, extensiones de o extinción de relaciones o de situaciones jurídicas. Eso es un hecho jurídico. Los hechos jurídicos pueden incluir actos jurídicos. Para que haya acto jurídico, es necesario de que haya voluntad de las partes. Si no se cumple este requisito de voluntad, va a ser algo más, va a ser un hecho. Los hechos jurídicos y los actos jurídicos, tanto uno como el otro, pueden generar derechos y pueden generar obligaciones. La gran diferencia es que mientras el acto jurídico requiere de la voluntad, tiene que existir esta voluntad, en el hecho jurídico puede no existir la voluntad. De hecho, puede darse un hecho jurídico, perdón por usar, nada, hablar, decir de hecho, bueno, puede existir un hecho jurídico sin que haya voluntad de las partes y sin embargo generar derechos y obligaciones. Entonces, vamos al concepto de acto jurídico. Como les dije, el acto jurídico tiene que ser voluntario, y además de ser voluntario, tiene que ser lícito y tiene un fin que es inmediato: adquirir, modificar, extinguir relaciones jurídicas o situaciones jurídicas o relaciones entre personas o lo que sea. Pero lo importante es que sea lícito y que sea voluntario. Las personas tienen que querer ese hecho. Sí, Luis, ahí le das la mano. A ver si engancho. El hecho jurídico es la muerte de mi padre. El acto Claro. jurídico es que se haga la sucesión, El acto jurídico, por ejemplo, sería la sucesión. porque es En voluntario, realidad, porque lo hacemos las en partes, los realidad, hermanos. claro, claro. Ok. Vamos a ver después, el acto jurídico va a ser la declaratoria de herederos La que te, declaratoria de no, heredo, sí, sí, en por realidad. ejemplo, No por quise ser tan ejemplo, puntilloso, pero sí, por para ejemplo, entender si la diferencia. donde nacen los, a ver, de ambos nacen derechos y obligaciones, porque una vez que muere tu padre, vos vas a potencialmente tener derechos u obligaciones incluso, potencialmente, porque en el medio pueden pasar cosas. Puede pasar que vos renuncies a la herencia, entonces no vas a tener ni derechos ni obligaciones. Puede pasar que en realidad te haya adelantado en vida la herencia, entonces no te genera. Bueno, pueden pasar un montón de cosas. Pero el hecho es la muerte, es algo involuntario, algo que escapa a la voluntad de las partes. Muchas veces se solapan. Hay hecho y a su vez hay acto. Como siempre, cuando se desconecte, después nos conectamos de nuevo, porque ahí me está tirando que ya falta poquito. Bueno, y otra cuestión que es fundamental, aparte de que sea voluntario, quien realice ese acto jurídico tiene que tener discernimiento, tiene que tener intención y tiene que tener libertad. ¿Qué significa esto que tenga discernimiento? Que tiene que entender el acto jurídico que está llevando a cabo. Una persona incapaz, que haya sido declarada incapaz, no va a tener este discernimiento. Para todos los actos no, lo cierto es que no. Aún las personas incapaces, por ejemplo, no se puede tener una discapacidad mental, va a haber ciertos actos jurídicos muy simples que los pueda comprender y que tenga intención y que tenga libertad. Por ejemplo, una persona con una discapacidad importante, no sé, por ejemplo, una persona con síndrome de Down, no va a tener capacidad jurídica para acelerar actos jurídicos complejos, por ejemplo, para una compraventa de un inmueble, pero sí va a poder realizar en su vida diaria un acto de compraventa yendo a un kiosco. Va a poder, Casarse. bueno, para casarse todavía necesita autorización, viste que Bueno, hay un gris, pero hay un común gris. hay chicos down que se Sí, están casando, con lo sí, cual son. pero necesitan como una autorización, hay como unas evaluaciones, me parece que hay, Ah, no tengo muy claro, pero sé que no es directo, sé que no van al registro civil y se casan así nomás, ¿no? Como que ok. necesitan una autorización de juez, como que hay una historia. Hay un poco, porque además, viste, hay diferentes niveles. Pero para actos de la vida diaria, no sé, celebrar contrato de transporte, o subir al colectivo, subirte al subte, digamos, son actos jurídicos de la vida diaria, sencillos, simples, son voluntarios, son lícitos, hay discernimiento para esos actos, hay intención para esos actos y hay libertad para esos actos. Entonces,
Si falta algunas de estas cuestiones, o sea, que el acto no sea voluntario, que no haya discernimiento, que no haya intención o que no haya libertad, ese acto puede ser nulo o anulable, o puede directamente no haber existido. Y les digo todas esas opciones porque aunque no lo crean, todavía hay debates jurídicos, doctrinarios acerca de cuándo es nulo, cuándo es anulable o cuándo es auto inexistente. No me voy a meter en esto porque he escuchado debates de jueces sobre este tema, así que no excede totalmente lo que ustedes necesitan, pero sí les cuento que esto existe, ¿no? Pero sí es importante esto, que se reúnan estos tres requisitos: discernimiento, intención y libertad. Por ejemplo, yo me estoy casando voluntariamente, digamos que sí, porque no me están llevando a la rastra. ¿Tengo discernimiento y lo entiendo? Sí, lo entiendo. ¿Tengo intención? Sí, pero quizás no tengo libertad. Quizás me obligaron antes. O sea, al momento del acto es voluntario, pero quizás no lo hice por libertad, porque me presionaron, no sé, si no te casaste, te matamos. No sé, cualquier cosa. Vamos a hacer algo bien exagerado, cual novela turca. Digamos, pueden existir. Si uno prueba que alguno de estos tres requisitos para el acto jurídico no se ha cumplido, ese acto puede ser nulo, anulable e incluso considerarse como si no hubiera existido. Por eso parece, uno lo repite siempre como loro desde que empieza a estudiar Derecho, es una de las primeras cosas que uno aprende. ¿Cómo es el acto? Tiene que ser voluntario, con discernimiento, con intención, con libertad. Pero bueno, pero tiene como un trasfondo todo esto y a veces parecen conceptos muy claros y no son tan claros, ¿eh? Son bastantes debatibles. Bueno, ahí se nos corta, nada. Volvemos. Entonces. Hablamos recién de actos voluntarios. Bueno, entonces, ¿qué son los actos involuntarios? ¿Van a considerarse involuntarios? Por supuesto, los actos que se realicen con falta de discernimiento. Y esta falta de discernimiento no solamente se da porque la persona no tiene las facultades mentales necesarias, sino se da a veces por otros factores. Por ejemplo, cuando al momento del acto, quien lo va a realizar estaba privado de la razón. Al momento del acto. Después en su vida diaria quizás no, pero quizás por algún motivo en el momento del acto estaba privado de la razón. Por ejemplo, cuando un acto es ilícito, el acto es ilícito de una persona menor de edad que no ha cumplido los 10 años. Porque cuando hablamos de capacidad, hay capacidad para ciertos actos y hay capacidad para actos lícitos y capacidad para actos ilícitos. Y hay límites etarios. Tampoco me voy a meter con eso para que no se vuelvan locos porque también es bien muy jurídico. Pero quiero que lo sepan. Hay capacidad distinta para actos lícitos y para actos ilícitos. El acto lícito de una persona menor de edad, por ejemplo, es un acto lícito, lo realizó una persona menor de edad, lo entendió, sí, quizás fue libre para hacerlo. Sin embargo, hay disposiciones que establecen que una persona menor de edad, que no ha cumplido, por ejemplo, en este caso, los 13 años, hay ciertos actos que no los puede realizar. Pero no porque le falte libertad, no porque le falte intención, no porque le falte ninguno de los requisitos que antes les di, sino que por el no cumplir el requisito de ser mayor de cierta edad, ese acto va a ser considerado involuntario y no va a ser un acto válido, un acto jurídico válido. ¿Cómo tiene que hacer esta manifestación de la voluntad? La manifestación de la voluntad puede leerse o interpretarse de diferentes maneras. Uno es con lo más simple, la actualización oral de la persona que manifiesta la voluntad. Puede ser por oralmente, puede ser por escrito, pero también puede considerarse manifestación de voluntad ciertas, ¿cómo lo digo? Ciertas, para no decirlo acá, signos inequívocos, por ejemplo, ciertas actitudes de la persona o hechos materiales que la persona haya ejecutado que demuestran aun cuando no lo haya dicho directamente, que tenía intención de ese acto. Por ejemplo, si yo voy a vender algo y no digo a nadie que voy a venderlo, pero voy, me traslado, agarro la cosa que voy a vender, la llevo hasta el lugar, no sé, voy a vender algo por Mercado Libre y me tengo que encontrar con una persona para entregársela. Voy, la agarro, la empaqueto, la llevo hasta el lugar. Todos esos actos, todas esas ejecuciones intermedias que yo hice hasta que se produce el acto jurídico de venta, de la compraventa de X cosa, hacen presuponer que yo estoy manifestando mi voluntad de venta.
Entonces, todas esas ejecuciones intermediarias que yo fui haciendo son demostraciones de manifestación de voluntad, aun cuando yo específicamente no haya dicho yo quiero vender esto, o haya escrito yo acepto vender esto. El haberla llevado, empaquetado, ¿verdad? Significa he hecho un montón de actos que comúnmente son interpretados por las personas como un acto de voluntario de vender, no sé, X cosa, esta lapicera, no sé, cualquier cosa. Y otra cuestión que a veces suscita dudas es la cuestión del silencio. Entonces, el silencio en sí no es considerado como una manifestación de voluntad. La famosa frase del que calla otorga no es Acá no va. válida para acá. Acá no va. Salvo cuando específicamente se establezca que en caso de silencio, en caso de no contestar en el plazo de tales tantos días, se considera una aceptación tácita. Cuando específicamente así está establecido, ya sea por voluntad de las partes en un contrato, por ejemplo, o porque así lo establezca para algunos casos específicos la ley, que existen algunos casos en los que la ley establece o interpreta el silencio como manifestación de voluntad, o por algún uso y costumbre en alguna situación, no sé, si después de los 5 días no devolver la lapicera, se considera que la aceptaste y ya está, no la podés devolver más, digamos, porque el uso de la práctica costumbre en algún nicho comercial es ese. Salvo esos casos, el silencio no puede interpretarse o no va a interpretarse el principio general que no se interpreta como manifestación de voluntad. Muchas veces las excepciones terminan siendo tantos que termina aplicándose la frase esta que les digo, que el que calla otorga, básicamente. Bueno, ahora sí. Entonces, recién habíamos hablado de los hechos involuntarios. ¿Cuáles son los hechos voluntarios? Los hechos voluntarios son aquellos que involucran claramente, bastante fácil de entenderlo, la voluntad de las partes. Dentro de los hechos voluntarios podemos encontrarnos con hechos que van a ser considerados lícitos. ¿Cuáles son los lícitos? Aquellos que no son prohibidos por la ley. Ustedes saben que, y si no lo saben, se los digo, en nuestro sistema de derecho rigen dos principios, que son los principios de realidad y el principio de reserva, que están en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Son dos principios que armónicamente, si uno los lee en conjunto, es ese que habla de las acciones privadas de los hombres, solo están reservadas a Dios y demás, y que después dice que nadie puede estar obligado a lo que la ley no mande, ni privado de lo que la ley no prohíbe. Bueno, básicamente lo que establece nuestra ley, nuestra Constitución Nacional, y esto viene de la Revolución Francesa, es que el principio es la libertad. Como el principio es la libertad, el principio es que los hechos son lícitos, salvo aquellos que sean prohibidos por la ley. Entonces, podemos hacer todo salvo lo que la ley prohíba. Y en este punto es que podemos decir que van a ser lícitos va a ser lícita cualquier acción voluntaria que no esté prohibida por la ley. Y a contrario sensu, va a ser ilícita cualquier acción voluntaria que esté prohibida por la ley o que sea contra la ley o contra las normas en general. ¿Y por qué es importante el hecho este de las acciones voluntarias? Porque si hay un hecho que es que el resultado es ilícito, pero no hay voluntariedad, en derecho penal se dice que no hay acción. Y ahí me voy a otra esfera. Si yo voy con el auto manejando, el principio de la ley es que el principio general es el deber de no dañar a otro. Yo voy con el auto manejando, paro en un semáforo, tengo a alguien adelante y viene otro de atrás, me choca, y yo choco a su vez el auto de adelante y lo destrozo, aun cuando el principio general es no dañar. ¿Hay un hecho? Sí. ¿Hay un hecho jurídico? Sí. ¿Genera derechos y obligaciones? Sí. Después vamos a ver de quiénes generan derechos y obligaciones. ¿Hay un hecho ilícito de mi parte? No. ¿Por qué no haber hecho ilícito de mi parte? Porque yo no realicé acción. Actué como, en derecho penal se llama como una mera masa mecánica. No pude dominar el hecho y no accioné, no tuve acción ninguna. Si bien hay situaciones de vuelta del derecho penal que uno actúa, hace hechos voluntarios y es responsable, por eso tenemos las categorías de acción u omisión,
En este caso que yo le estoy explicando, hubo un daño, se violó este deber de no dañar, sin embargo, como yo era el auto del medio, esto además les cuento esto porque me pasó con el auto estacionado, o sea, yo no estaba dentro del auto, pero me pasó. Eh, no hubo acción. En todo caso, sí hubo acción y hecho ilícito del que estaba atrás de todo y los empujó a todos, digamos, ¿no? Entonces, por eso les digo, a veces pareciera que no podría haber acción voluntario, sino ilícito, o que siempre lo ilícito se asocia con el daño, y a veces puede haber daño y no haber un hecho voluntario. Perdón, ahí es el terreno de lo doloso y lo culposo cuando hay un accidente que la causa es No, atribuible a la víctima. ahí ni siquiera es doloso y culposo. A ver, te hago un ejemplo, voy a tomar el mismo ejemplo. Tenemos tres autos, ponele. Ponele, estamos, la típica, la parás o la frenada en General Paz, que frena uno, tiene que empezar a frenar todo, ¿viste? Bueno, Exacto, sí, sí, lo que se pero llama no, choque en cadena. claro, el choque en cadena, pero no, no pensemos en esa, pensemos en frenar el semáforo el primer auto. Freno yo atrás, perfecto, freno, mantengo la distancia. El que viene atrás venía rapidísimo y no llegó a frenar. Me choca a mí y yo choco el de adelante, porque en realidad el tercero no está chocando el de adelante de todo, el fila de tres, lo estoy chocando yo. Pero hay acto, hay daño, sí. ¿Hay acto voluntario de mi parte? No. No hay acto voluntario. Del tercero puede haber o no haber acto voluntario. Y ahí entra el doloso o el culposo. El doloso los actos dolosos son aquellos en los que la persona quiere causar ese daño. Y el culposo, que es por imprudencia o impericia, no quiere el fin, o sea, no quiere cometer eso, no quiere causar ese daño. Pero como Pero se actúa en quedó sin forma freno. pero como actúa en forma imprudente, forma imprudente o con impericia, comete eso. Después hay otros que son los grises, como siempre, que es el dolo eventual. El dolo eventual es cuando yo, aun cuando no quiero causar ese daño, en mi cabeza tengo la posibilidad de preverlo y no me importa y sigo adelante. Yo voy manejando a 150 por, no sé, por General Paz o por la Lugones, no tengo ganas de matar a alguien, pero yo debí preverme que si voy a 150 podría matarlo a alguien y no me importó y seguí. Entonces ahí hay dolo eventual. No es el querer el resultado, pero hay un dolo eventual, porque yo lo pensé y no me importó. En Claro. cambio, en el otro caso, cuando no lo pensaste ni te importó, pero debiste haberlo pensado, es un hecho culposo. Por eso entre el culposo y el doloso hay unos grises tremendos, lo que pasa es que implican penas distintas. Y además Claro. hay delitos que no tienen el tipo culposo. Perdón, me estoy yendo para otro lado, pero ya que están, eso es algo que le suele gustar a todo el mundo. Hay delitos que no tienen el tipo culposo. Entonces, si nos vamos por el tipo culposo, no hay delito. Es atípico, porque la ley no prevé un tipo culposo para ese tipo, para ese delito, digamos. Eh, por ejemplo, el aborto. El aborto no tiene un tipo culposo. Estoy hablando No, del aborto penalizado, ¿no? No el aborto voluntario de las mujeres a partir de la ley nueva. Estoy hablando el aborto causado, ¿no? sí, El aborto como delito. El viejo aborto antes y el aborto que queda ahora como delito. El tipo culposo no existe. Si vos, un médico, por negligencia te causa un aborto, no está claro. el tipo culposo. Va a tener una responsabilidad civil, pero no penal. Si quiere producirte el aborto con dolo, ahí sí es diferente. Eh, bueno, volvemos a lo que estábamos. Nos Está. fuimos un poco. Queda el derecho penal es lo que suele gustar a todo el mundo o interesar porque, bueno, es lo que más llama la atención. Bueno, entonces, dentro de los hechos, tenemos esta categoría que se llama abuso de derecho. ¿Qué es el abuso de derecho? El abuso de derecho es cuando yo realizo un acto dentro de lo que la ley me permite. Sin embargo, la ley ha previsto esto que yo estoy haciendo para un fin específico y yo me excedo de ese fin. O sea, ejerzo un derecho en forma abusiva, superando ese fin. A ver, déjeme que se me ocurra, piense en algún ejemplo de abuso de derecho. A ver, yo tengo derecho a, no me voy a meter con las manifestaciones, pero no, ya no voy a meterme por ahí porque me puedo meter en un lío ahí. Vamos a pensar en Proteger alguno. proteger a un hijo
pero no lo dejo salir ni a la calle, ni a la escuela, ni a ningún lado. Bueno, sí, pero ahí ya me podría estar Derecho de metiendo familia. me podría estar, sí, más que derecho de familia, me podría estar metiendo con otras cuestiones. Por ejemplo, pensar alguno más simple, de abuso de derecho. A ver, yo tengo derecho a circular libremente por la calle. O tengo derecho, soy una persona mayor y tengo derecho a tener prioridad en las colas del supermercado o en las colas de, no sé, el banco. Pero yo puedo ejercer ese derecho lo más bien, pero imaginémonos que hay en los supermercados hay una caja especial para jubilados. Y yo no, porque tengo ganas, vengo con un carrito de acá hasta arriba de todo y digo, ¿saben qué? Como tengo derecho y prioridad de paso, no solamente voy a pasar primero, sino que además voy a ir a la caja rápida de máximo 15 unidades. Como tengo prioridad de paso, voy a la caja que se me antoja. Eso sería un ejemplo burdo de la vida diaria, pero sería de abuso de derecho. La norma no busca ese fin, busca que las personas mayores no se vean afectadas y no tengan que esperar tanto tiempo, por lo que implica esperar tanto tiempo en una cola, que puede generar cansancio, malestar físico, etc. Entonces, en realidad, yo estoy ejerciendo un derecho, pero de forma abusiva. Excede lo que la norma pretende. Entonces, eh, el abuso de derecho, para qué aparece esta figura de abuso de derecho? Para tratar de poner límites al fin de la norma, al fin de ese derecho consagrado. ¿Por qué? Porque por atrás de los derechos hay principios, hay tres principios generales o dos principios generales que son la buena fe, el respeto por la moral y digamos como un tercer principio que no sería el más importante, que es un respeto por la costumbre. Entonces, esta figura de abuso de derecho lo que viene es a poner límite a cierto tipo de ejercicio, porque en definitiva lo que quiere resguardar es que no se tome después este derecho como algo vano o se termine suprimiendo y que sigan presentes los principios de buena fe, de moral y buenas costumbres, que son los principios generales de cómo debe ejercerse el derecho. El derecho siempre debe ejercerse de buena fe, teniendo en vista los principios morales y teniendo en vista las costumbres, la costumbre que esté en ese área del derecho. ¿Se acuerdan que la primera clase, cuando hablamos de las fuentes del derecho, yo les dije que una de las fuentes del derecho es la costumbre? Bueno, tiene que ver con esto. Entonces, en base a esto que estuvimos viendo, mi idea para ahora, para hoy, y si quieren háganle captura de pantalla, es dividirlos a ustedes en dos grupos para que cada uno trabaje con algunas dos actividades. Para hacerlo más simple, igual que la vez pasada, al que le toque grupo uno vaya con la actividad uno, al que le toque grupo 2 vaya con la actividad 2. Ahora les pongo la actividad 2. Algunas de estas cuestiones las van a poder resolver con lo que estuvimos viendo hoy. Por ejemplo, clasificar si se trata de un bien material o de un bien inmaterial les va a resultar bastante fácil. Entender si estamos hablando de un pasivo o de un activo, eso les va a resultar bastante fácil. El punto C de este caso va a ser lo que yo quiero buscar es que especulen un poco, y piensen un poco más allá de una respuesta exacta jurídica, que no es lo que busco, sino un poco de especulación por parte de ustedes. Y en el segundo caso, que tiene alguna cuestión un poquito más compleja, también quiero que hagan un poco de especulación, sobre todo en el punto C. En el punto B también hay cierta especulación porque hay ciertas cuestiones que ustedes no saben, o a lo mejor algunos de ustedes lo saben, no lo sé, acerca de cómo funcionan los concursos y las quiebras y lo que se llama periodo de sospecha para atrás. Bueno, hay cuestiones concursales y de quiebra que ustedes no las saben, las tienen por qué saber, ni estamos buscando que las sepan, pero yo quiero ver. Así, a ver qué les dice a ustedes la lógica, cómo se resolvería esto. Sobre todo el punto B y el punto C. El punto A lo pueden resolver perfectamente con lo que estuvimos viendo. A ver, algún valiente del grupo uno. Nadie. ¿Qué pasó con Bueno, el grupo lo uno? La intento. puse.
Dale, 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 vamos, muy bien. Era sobre una empresa de software, una startup, Sí, que tenía ciertos elementos en su patrimonio, que eran un vehículo para transporte de su equipo, préstamo bancario, cuentas para cobrar clientes, edificio donde opera inmuebles y 5 software ya desarrollados. Y la primera consigna era clasificar cada elemento según el tipo de bien de que se trate. En esta parte lo clasificamos como el vehículo de transporte es un bien físico, préstamo bancario es un bien inmaterial, ya que es una deuda, cuentas para cobrar de sí, clientes sí. es un inmaterial, edificio donde Bueno, opera aquí te hago una inmuebles, sí, salvedad. ok. El préstamo y las cuentas para cobrar en realidad son parte del patrimonio, pero bueno, no son bienes, son derechos u obligaciones o deuda, pero no son bienes a los efectos de materiales o inmaterial. Ok. Ay, pero no sé, soy yo. ¿Ustedes la escuchan bien o me escuchan bien a mí? Sí, Sí, se sí, Sí, escucha. sí. Sí, sí. estaba anotando. Entonces, un préstamo sería una obligación y las cuentas a Una cobrar deuda. son un derecho. Ay, perdón, perdón. Entonces me acaba de saltar a mí mi conexión inestable, entonces yo no escuché nada de lo que dijeron porque estaban totalmente Ah, como metidos dentro de un microondas. Perdón, vamos de vuelta entonces. Entonces, el vehículo para transporte es un bien claramente material. El préstamo, ¿qué es? una obligación. Es una obligación, perfecto. Las cuentas para cobrar de clientes, ¿qué es? Era derecho, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Es un crédito, es crédito. La cuenta para cobrar de clientes es crédito, porque yo tengo un crédito respecto a mis clientes, que me tienen que pagar en algún momento, digamos, pero es un crédito que yo tengo. Ok, la Entonces, el clasificación entonces es edificio, crédito. todo esto forma parte del patrimonio, pero algunos sí son bienes materiales y inmateriales y otros no. Porque no porque sean, no todo lo que no es material es inmaterial, puede ser otra cosa, puede ser un crédito, una obligación, un derecho, una deuda, forma parte del patrimonio, digamos. Bueno, el edificio es fácil, este es material, y los 5 software, entonces, ¿qué son? Es un bien inmaterial. Son bienes inmateriales. Perfecto, la clasificación está perfecta. En este caso, ¿cuáles van a formar parte vamos a hacer lo más fácil, del pasivo de la empresa o de la startup? Y el préstamo. En este Préstamo. caso Préstamo. solamente tiene este pasivo. Y bueno, digo solamente, a lo mejor el préstamo es altísimo y es un pasivo importantísimo. Entonces, en principio, imaginándonos que es un préstamo razonable, operatorio, digamos, ¿qué les parece que, cómo les parece que es la capacidad para trabajar, para funcionar de esta empresa? Así esto Bueno, para que especulen acá un poco. Acá debatimos un poco ese punto, porque decíamos como que los pasivos reducen la capacidad jurídica de la empresa, pero según el uso que se le dé, puede llegar a mejorarla también. Y Exactamente. también dependiendo de qué tan alto sea el préstamo, ¿no? O sea, qué tan alto sea la retribución que se le tiene que hacer. Eso está perfecto. Es exactamente así. O sea, va a depender de cuándo le venza la obligación de pago de este préstamo, si es posible refinanciarlo y cómo le está yendo en el resto de las cuestiones. Es más, es muy probable, según de qué empresa se trate, que de todos estos bienes que tenga, el más importante sea el inmaterial, los 5 software. O sea, es más, hay empresas que su único bien es un software, por ejemplo, las de tecnología. Lo más importante de su marca es el software. Entonces, por supuesto, acá depende. Depende de cómo esté funcionando, depende si ese préstamo tiene capacidad de cumplir sus deudas, ¿no? De honrar las deudas, como se dice comúnmente. En este depende. Entonces, la capacidad la jurídica de la empresa se va a ver afectada según la existencia de activos suficientes o no para seguir contrayendo obligaciones y cuánto representen estos pasivos en el total de su patrimonio.
Básicamente es esto. No tiene muchas más cuestiones. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien pensado. Vamos a ver el otro grupo que este tenía algunas cuestiones más complejas y ya nos quedan 6 minutos, yo creo que en 6 minutos lo liquidamos, pues ya se nos corta y bueno, ya damos por terminada la clase. ¿Alguno del grupo 2 que quiera comentar un poco qué se trataba este caso? Sí, Jesús iba a hablar. Nadie. Dale. Me quemaste, me quemaste. Bueno, Sí, te quemó, te quemó. em, Vamos, sí, Jesús. sí, sí, me quemó. Bueno, con respecto a las preguntas, en la primera que explica el concepto de universalidad del patrimonio en este contexto, entendemos que, bueno, el patrimonio total de la persona natural, viene siendo el software que desarrolla, en este caso son tres, y uno más cuatro, y la parte pasiva serían los dos préstamos que tiene. Ahora, el ejercicio nos dice que un día decide armar una sociedad unipersonal a la cual transfiere tres de estos software. Y nos dice también que a los 3 años comienza a aumentar sus deudas personales. ¿Qué crees que ocurrirá con su patrimonio si los acreedores deciden ejecutar sus créditos contra el desarrollador? Y la C podrían ejecutar su crédito contra los software por el desarrollado. A lo que concluimos como equipo es que en la primera, bueno, una vez que activen o ejecuten estas acciones, van a ir contra todo el patrimonio personal que tenga esta persona. Y contra los software únicamente entendemos que como desarrolló cuatro, con uno él se quedó, quizás contra este software puedan tener, aunque es un bien inmaterial, algún, puedan desarrollar alguna acción, pero contra los otros tres no, porque ya aquí existe otra persona jurídica que es su sociedad, la cual tiene la propiedad de estos tres software. Entonces, en todo caso, el problema lo va a tener por sus deudas personales, van a ir es contra todo aquel patrimonio activo que tenga la persona Nos, Bueno, natural. Perdón, Jesús, dale. agrego algo. Nos basamos, nos paramos, fue una sugerencia que hizo, creo que María Paz, que comienzan a aumentar sus deudas personales. Entonces, de alguna manera asumimos que los acreedores van contra la persona y su patrimonio que al ejercicio es el software que él se quedó. No tiene nada Perfecto. que ver, no tiene nada que ver con el resto de las deudas que pueda tener o no la sociedad. Bueno, el punto es relativamente así. Entonces, por supuesto, las deudas posteriores a que él haya cedido estos softwares a la persona jurídica, que está perfecto, puede haber sido su aporte de capital, está perfecto. Las deudas que él haya generado a título personal luego de seccionar, claramente no van a poder ir contra esos tres software. En el caso de los acreedores previos, se abre un gris. En realidad no es tan gris. ¿Qué pasa? Si él se concursa es una cosa, si él quiebra es otra. ¿Por qué? Porque en la quiebra existe algo que se llama el periodo de sospecha. Y el periodo de sospecha revisa desde el momento de la quiebra hacia atrás. O sea, entonces, ¿por ¿Cuánto qué? Porque tiempo? bueno, tenemos 5 años. Pero ¿qué pasa? No va a entrar todo, no va a entrar todo de todo lo que te hayas desapoderado, porque puede ser que te hayas desapoderado de algo de buena fe, no en fraude de acreedores, sino que los has hecho, por ejemplo, para tener un mayor desarrollo. Por ejemplo, armaste una sociedad unipersonal, porque la sociedad unipersonal después puede transformarse en otro tipo societario. En principio, la unipersonal es un tipo societario bastante nuevo, que es de una persona, que es para separación de patrimonio, que en realidad trata de buscar este tipo de situaciones, trata de buscar separar patrimonio sobre todo, o separar actividades. O diferentes cosas busca, digamos. Pero lo cierto es que los acreedores anteriores podrían en ciertas circunstancias ir incluso sobre los tres software que él desarrolló anteriormente, antes de que se desapodere. Los nuevos no. Las deudas que él generó después de transmitir estos tres software a la sociedad, esos acreedores no van a poder atacar. En principio también, porque quizás en principio, digo, no van a poder atacar estos tres software. Pero el razonamiento que ustedes tuvieron estuvo muy bien, es muy lógico
y estuvo bien analizado. Está bueno que ustedes se hayan podido dar cuenta esta cuestión. Mi trampita fue poner que es una sociedad unipersonal, que es lo que a veces da cuestión a duda. Y dice, bueno, pero es la misma persona. Porque la sociedad unipersonal es la misma persona que la persona física y la persona jurídica. En definitiva, es un único socio, es lo mismo. Bueno, es lo que el común de la gente piensa. Pero no, lo cierto es que es una sociedad unipersonal y la otra es una persona humana. Y como yo les... sí, ¿se acuerdan? Claro. Bueno, es esto, son como personas que son, ambas son dos personas distintas y como yo les dije, uno de los atributos de la personalidad es el patrimonio. Hoy hablamos de patrimonio y todas las personas tienen patrimonio y son patrimonios universales, separados, íntegros y demás. Listo. A su vez, los acreedores de la sociedad, imaginémonos que yo les cambio un poco el caso, que la que va a adquirir deudas es la sociedad, los acreedores de la sociedad no van a poder ir contra los bienes personales del socio, salvo que haya algún elemento delictivo que se llama corrimiento del velo societario y demás. Pero en principio esto se resuelve así. Igual les juro que en la prueba, en el examen, no les voy a poner algo tan complicado ni que escape sus conocimientos jurídicos básicos, pero bueno, la idea de este ejercicio era que especularan un poco a ver cómo se les ocurría que se resolvía.